Bueno, yo ya tenía el sueño en mente años atrás. Desde la universidad estaba pensando en estudiar en el extranjero. Después de una serie de eventos y después de ciertos años trabajando y tal, pues decidí que era tiempo de cumplir este sueño. Fue como empecé a indagar a través de internet y en ese momento me topé con Escolástica, ¿no? Fue muy padre, la verdad, porque yo llegué con una idea, pero fue, la idea fue exponenciada por Escolástica. Yo no conocía nada de los procesos de admisión de este tipo de universidades, por eso me acerqué con Escolástica, porque de todas las opciones que revisé, me parecía la más seria, la más estructurada. Y bueno, la verdad es que cuando empecé a descubrir y el equipo de Escolástica me empezó a platicar sobre qué implicaba un proceso de postulación, pues la verdad es que sí fue retador desde la descripción. Digamos que esa ansiedad o ese estrés que traía sobre qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, quién me va a ayudar, ¿no? Se empezó a vislumbrar la solución con la ayuda de Escolástica. Yo venía con una idea preconcebida sobre universidades en San Diego. Sin embargo, Adriana me dijo, bueno, si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien y vamos a hacerlo en grande, ¿no? Entonces exponenció el sueño que yo traía porque el sueño era pues un poco más, digamos, era distinto, ¿no? No era tan ambicioso, ¿no? Y con la ayuda de Escolástica, bueno, pude conocer y acceder a otro tipo de universidades como la que fui admitido. Lo que disfruté bastante de este proceso es darme cuenta que sí tenía un perfil muy sólido para aplicar a estas universidades. Al principio lo veía súper retador y creía que tal vez no tenía muchas posibilidades, pero poco a poco al ir trabajando en mí, en mi currículum, en las recomendaciones, en los transcripts, en los ensayos, me iba dando la seguridad de que yo era un perfil bastante sólido para la universidad. Entonces, en el fondo yo sentía que iba a suceder, ¿no? Que nada más era cuestión de no rendirme y de seguir trabajando. También disfruté mucho ver cómo iba creciendo yo personalmente con todos los exámenes que iba haciendo, ¿no? En cada intento, al mismo tiempo que tenía el sentimiento de tal vez tirar la toalla, abandonar el proceso y tal, al mismo tiempo me daba cuenta que cada vez era mucho mejor en lo que estaba haciendo. Con cada pasito que daba, me daba cuenta de la solidez que iba teniendo el inglés, por ejemplo, y bueno, eso hacía que pues yo me mantenía en el camino, ¿no? Porque disfrutaba mucho las conversaciones con los profesores, en las entrevistas las primeras entrevistas con la universidad, me daba cuenta de que fluía de una manera muy sólida en cada interacción, cada vez que cuando me hicieron las cartas de recomendación, fue muy padre ver, ¿no? Cómo me veían los recomendadores. Entonces, sí disfruté mucho también el proceso, ¿no? Hola, soy Mauricio Tapia Maldonado, fui parte del programa Escolástica 360, fui admitido al Executive MBA de Northwestern con una beca. Para mí sí fue muy complejo porque tuve que trabajar muy duro en habilidades que no tenía lo suficientemente desarrolladas. Tuve que reestudiar otra vez. Empecé a estudiar para el, el GRE. Empecé a leer un montón de libros, artículos, hacer exámenes. Fue increíble porque durante mi proceso tuve que reacomodar muchísimas cosas. Estuve reacomodando mis horarios con mi familia, con mi hijo, con el trabajo. Al principio estudiaba demasiadas horas, 4 horas, 5 horas diarias, le dedicaba demasiado tiempo, pero sentía que no avanzaba tanto, ¿no? Y después fui reacomodándolo, le bajé el tiempo, 4 horas, 3 horas, 2 horas, hasta que llegué a una hora diaria, pero de muchísima calidad, ¿no? Con recomendaciones que también me hacía el equipo de Escolástica, ¿no? De pues ponerle el foco total, tiempo de calidad al estudio. Y con eso pude avanzar poco a poco. La verdad es que me sentí súper cobijado con el equipo de Escolástica, especialmente con Tania. Tania me ayudó
muchísimo para la construcción de mi currículum. Yo no sabía que mi perfil o que mi currículum podía ser muy potente y con la ayuda del equipo de Escolástica hicimos un currículum súper sólido. O sea, cuando yo veía mi propio currículum yo decía, órale, ¿no? O sea, es increíble el currículum. Nunca había visto un currículum como el mío, ¿no? Con esa estructura. Fue muy padre. El equipo de Escolástica me fue llevando poco a poco hasta que llegué con Adriana nuevamente a revisar los ensayos y me dio un poco de tranquilidad escucharla, escuchar su punto de vista, las cosas que ella, con su experiencia, digamos, tiene como registrado que las universidades pueden evaluar mejor o pueden recibir mejor, ¿no? Entonces eso fue bastante padre, ¿no? Digamos, el proceso al principio del proceso me sentí muy acompañado, me sentí muy cercano al equipo. Fue pesado, fue complejo, fue difícil, pero también de mucho crecimiento personal y profesional, porque hubo cosas que descubrí de mí mismo que muchas veces doy por sentadas, pero que al verlas hacia adentro, al ir plasmándolas en documentos oficiales, al ir estudiando con gente distinta, pues te das cuenta de que, pues sí, puedo hacer la diferencia, ¿no? En este tipo de universidades y ser muy competitivo a la altura de otros participantes, ¿no? Cuando estaba pensando al principio en estudiar en una universidad en San Diego, lo pensaba en función de los sueños que tenía o de las metas que tenía a largo plazo en ese momento, ¿no? Sin embargo, ahora con este cambio de universidad y que pude ser aceptado en Northwestern, bueno, ahora creo que las posibilidades pueden ser todavía muchísimo más grandes, ¿no? Entonces, eso me emociona mucho porque creo que con esta aplicación, este proceso y todo lo que estoy descubriendo a partir de la admisión, pues es fenomenal porque yo no pensaba ese alcance que ahora puede ser mundial incluso, ¿no? Y recibí la llamada súper puntual a esa hora y era la directora de admisiones de Kellogg diciéndome que tenían el gusto de admitirme en el cohort 145. Fue increíble porque no lo podía creer en ese momento. Lo voy a recordar siempre porque fue el día que me admitieron, ¿no? En ese mismo momento me dijo, tu perfil es muy valioso, no, y nos interesa que estés con nosotros,